Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento a nuestro canal de YouTube de La Guayaba de Pascal para escuchar nuestra tertulia y algo más. Hoy tendremos a José Julián Martínez, a quien tengo un gran honor y un gran placer de tertuliar con él en este episodio de Tertulias y algo más de La Guayaba de Pascal, que sale todos los jueves por nuestro canal de YouTube a las 5 de la tarde, hora Venezuela. Bienvenidos a los que se están conectando y a José Julián. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, contento de compartir con ustedes lo que estuvimos hablando antes de comenzar la grabación. Me permitió, tengo la impresión de que son gente muy chévere, qué fortuna que ustedes tienen ese espacio de la Guayaba de Pascal. Sí, eso sí tenemos nosotros y para hablarles, para entrar en calor con esta tertulia y algo más, quiero hablarles un poquito de José Julián Martínez, que aparte de eso es un gran amigo y ha sido un gran cómplice de muchas historias. José Julián es filósofo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y digamos que ahí un poco ese espíritu docente lo tomó porque fue igualmente docente en la Escuela de Filosofía y fue su director. Eso también lo hace que esté con mucho orgullo porque es talento venezolano, trabajando como docente en la Universidad de las Artes en Guayaquil, dramaturgo. También ha escrito en diferentes publicaciones que hacen investigación de filosofía, literatura y muchas cosas más, porque en ese algo más también encontré en tu Facebook que hiciste unos episodios que se llamaban Psicosofía. Mi pregunta es, ¿fue la filosofía la vasija que inicia toda tu creatividad en estas disciplinas o ya practicabas otras disciplinas y la filosofía las impulsó a todas ellas? Buena pregunta. Yo creo que hubo un momento donde las dos cosas se mezclaron. A mí me gusta recordar la anécdota en la que me estoy graduando de licenciado en filosofía en la Central. Y bueno, tú estás en esa anécdota, tú eres parte de esa anécdota, si no me equivoco, porque además debo decir, para los que nos escuchan, que la primera edición, la- cuando las cosas son ciertas, ¿no? Cuando El son perro. ciertas. La casa del perro. Exacto. La primera edición de La Casa del Perro, que fue el premio Fundarte, la obra gana el premio y esa primera edición, que es un librito de Fundarte, tiene una dedicatoria y está dedicado a Vilma García. Dicho Ah, esto, dicho esto, cuando yo me estaba graduando, eh, unas amigas y amigos le dijeron al tipo que dice, bueno, ahora viene Julián Martínez, ahora viene no sé quién, que yo había ganado ese premio de Fundarte. Y cuando me estoy graduando, él dice mi nombre, yo estoy recogiendo mi título y él dice, Julián Martínez además ha sido merecedor del premio Fundarte, no sé qué. Los otros graduandos se levantan en sus asientos como que si yo fuera summa cum laude, que no era el caso, pero yo siempre sentí que me estaba graduando de las dos cosas, de dramaturgo y de filósofo, y posiblemente desde el origen estaban las dos cosas. Eh, Desde la infancia no, claro, yo no era un filósofo desde muchacho, donde también me imaginaba historias y con mi hermano hacíamos cuentos, etcétera. Posiblemente eso vino antes. Pero digamos que desde que me gradué llegaron las dos cosas a la vez, al mismo tiempo. el mismo. Incluso esta unión que puede haber en su parte mucho más amplia, todo este deseo existencial, este deseo humano, unido pues a muchas cosas que te lleva también a incursionar un poco en la terapia, en la Mm. Gestalt. Para ti, ¿qué es la filosofía? Bueno, yo he venido cambiando yo sigo dando clases también en la central, vía online. Y con ellos estábamos viendo a Nietzsche, estábamos trabajando algunos textos de Nietzsche que yo seleccioné y les decía, mira, en este momento de mi vida la verdad es que me suena más lo que está diciendo a Nietzsche hay que agarrarlo con pinzas, ¿ah? O sea, que uno tiene que decir, ese Nietzsche que me interesa, que está hablando del sentir, del cuerpo y de la intuición, es el que más me Uy, suena, es el que más me suena ahora. Entonces yo te diría, la filosofía es sin duda algo que tiene que ver con que te interese el conocimiento, el famoso concepto, ¿no? Que viene como de la palabra,
ese amor por el conocimiento, pero a mi modo de ver en este momento tiene que ser un conocimiento, antes también, pero quizá ahora como nunca en mi vida, tiene que ser un conocimiento que te sirva para la vida y que Ujú. incluya las intuiciones y que incluya como ese mundo, ahora pienso también en Jung, ¿no? Para mí la pandemia fue yo la llamé la pandemia espiritual y aproveché ese encierro para, por alguna razón, seguramente sincrónica, diría Jung, empecé a leer a López Pedraza, ¿sabes? A este señor que es como el padre de la psicología junguiana en Venezuela o uno de sus grandes pilares, que además no es fácil conseguir sus libros, pero justamente alguien apareció y me dijo, mira, aquí están, porque era una pareja como amiga de él, aquí están, los pude leer, leí a Jung y todavía sigo un poco con eso. Y esa conexión con lo psíquico, con lo no palpable, ¿no? Que también es una parte importante de la vida. Y para cerrar la idea así rápidamente, diría que también es como descubrir, para mí en este momento la vida es como ese mundo físico, la fisis, y el mundo psíquico, psique, que están ahí siempre jugando como lados distintos de la misma moneda. Es lo mismo, o sea, tú tienes que resolver el techo, la comida, etcétera, eso es importante, y junto con eso tu vida espiritual. Si eso no está balanceado, hay algo ahí que no va funcionando bien, ¿no? Y fíjate que cuando uno habla de los grandes héroes de las religiones o del mundo espiritual, nadie dice el hambre que pasaba Cristo. Cristo de alguna manera tenía esto resuelto y también la cosa espiritual. Y si Buda decide pasar hambre es para aprender cosas y después más bien es un señor muy gordo, ¿no? Como esas dos cosas de tu vida ahí balanceándose y cuando ese equilibrio no aparece mucho, hay algo ahí que trabajar y para mí la filosofía entra ahí, ¿no? Adelante, No, adelante, que tengo Lorna. una pregunta para ti, José Julián. Sabes que se habla siempre de filosofía y bueno, a veces puede sonar absolutamente aterrador, porque para quienes no hemos estudiado filosofía profundamente, siempre es muy grande. Ahora, ciertamente la filosofía tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Tú como dramaturgo, como persona de teatro, como hombre de teatro, como profesor, ¿cómo, cómo lleva uno esa filosofía a nuestra vida diaria? ¿Cómo uno la trabaja? Sí, bueno, lo primero es intentar meterse ahí en esos vericuetos, ¿no? Y descubrir Aristóteles, que para mí es como el Leonardo da Vinci de la filosofía occidental, es el tipo que está como detrás de un montón de cosas y más o menos es la biología hasta el siglo XVIII o algo así, y es el principio de la caja negra que después es la cámara y después es la cámara de filmación y es la primera vez que la ética se convierte en un tema aparte, es el papá de la lógica, este señor es como un Leonardo da Vinci y te puede llevar la sorpresa, no en todos los textos que sobrevivieron, porque hay otros que no sobrevivieron, pero te puede llevar la sorpresa, por ejemplo, en la ética nicomaquia, que es como digo uno de los primeros, o sea, él inventa esto de la ética sea una materia aparte. Hasta ese momento la ética es una cosa sobreentendida que tiene mucho que ver con literatura, hablando de Pascal y ¿cómo es que es? La guayaba, hablando de la guayaba de Pascal, tiene mucho que ver con literatura porque Homero, por ejemplo, plantea un héroe en un contexto literario y ahí te está diciendo qué se espera del héroe griego, que como no es el héroe judío-cristiano, no es un tipo lleno de culpas, etcétera, sino que es un tipo astuto, que puede usar la astucia para tracalear y para sobrevivir, pero que también es valiente, que es militarmente competente, que es inteligente. Y todo esa era la discusión ética a partir de la literatura y de la religión, ¿no? La literatura sobre todo oral y la religión. Y ahí aparecían un poco los modelos que uno podía seguir. Bueno, si quieres ser un buen ateniense, aquí está. Si quieres ser un buen... Y de pronto Aristóteles empieza a decir, bueno, esto puede ser una materia aparte. Y hace varias éticas que sobreviven. La principal es la ética nicomaquia o ética nicómaco, que es su hijo. Y la manera en que está escrito es tremendamente sabrosa, accesible. El tipo está echando el cuento acerca de la vida. Entonces, en cada libro, son 10 libros,
en cada libro de la Ética Nicomaquia, que son capítulos, el libro suena muy largo, son capítulos, el libro como tal no es tan extenso, y él te va diciendo, bueno, vamos a hablar de los amigos, de la pareja y del trabajo. Y luego en este otro capítulo vamos a hablar de las cosas, de qué puede significar el placer y la felicidad, que es parte de la vida. En este otro capítulo, y son cosas como muy accesibles, muy bien escritas, sabrosas, sin elementos raros. No es la metafísica, no son otros textos de él que a mi modo de ver tampoco es que sean tan... La poética también tiene eso, hablando de literatura. La poética tiene mucho, y hablando del genio de Aristóteles, ¿no? A mí uno de los tipos más interesantes en el mundo de la escritura sobre el guión es Robert McKee. Robert McKee puede ser, de lo que yo conozco, el tipo que habla de la escritura de guión, el tipo más interesante. Y a quien le dedica su largo texto que se llama The Story, y en castellano se llama El guión, a Aristóteles. Y dice, bueno, yo estoy haciendo una versión de lo que plantea Aristóteles en la poética. Y el 89% de las películas y de las obras de teatro que uno ve, y posiblemente de la literatura, tiene que ver con esa estructura. Y el cuento que he hecho Aristóteles es bastante asequible. Entonces, yo creo que uno puede empezar por ahí, por echarle vistazos a ciertos textos, y yo diría que la Ética de Nicómaco es uno de esos que tú dices, caramba, me están hablando aquí de la vida, ¿no? Es como las cartas a un joven poeta de Rilke, que Sí. tú dices, este librito es como para tenerlo aquí en mi mesita de noche. Pues yo diría que eso, empezar por ahí. Wow, realmente nos acercas la filosofía de una manera impactante, porque estás hablando nada menos y nada más de Aristóteles y lo pones tan accesible como dices tú. Bastante, Él sí. sí. Sí, echarle un vistazo, empezar por ahí, ¿no? Y descubrir que el tipo, mira, era un pana ahí que me estaba hablando de la vida. Pana de la vida. Él, si tienes una Sí, pregunta. sí, sí, sí. A propósito de este pana y de otros panas que has mencionado con tanta cercanía y además formas de acercamiento al hombre, ¿no? Digamos, la filosofía desde la reflexión profunda del hombre bueno, y su entorno. De Aristóteles también como una parte, además de la filosofía, la parte política, la parte psicológica con Jung que has mencionado, además el arte porque eres director de teatro y escritor de teatro, también poesía, escribes, es decir, te paseas realmente por todo el paisaje humano que va desde eso, desde lo más profundo como la filosofía, aun y cuando tú la has dibujado también con esos placeres, eh, hasta lo más mundano y lo más ficcional, como pudiera ser, por ejemplo, el teatro. En ese panorama tan extenso que tienes, que abarcas al hombre desde tantos ángulos, mi pregunta es, ¿cómo ves hoy al venezolano, además a distancia, es decir, desde Ecuador, donde vives? Bueno, primero, gracias por esos comentarios. Sí, hay algo de pasearse por esas cosas y no puedo dejar de pensar en mi querida y siempre recordada Vilma, porque ella estaba en esa época donde todos, incluida ella, estábamos como en esos paseos, ¿no? O era el arte, o era no sé qué, estábamos en esas búsquedas. Pero yo diría que la verdad es que poderse pasear los contextos del ser humano, no, eso me queda grande porque hay muchísimas otras cosas, ¿no? Sin ir muy lejos, hablaba con Ramón y todo el mundo de la economía, que es un sistema complejo, ya nada más por ahí. Por cierto que López Pedraza habla de eso, del el complejo del dinero y de cómo la economía entra en ese complejo, etc. O sea que hay muchísimas cosas de las que yo soy un gran ignorante. Dicho eso, con tu tremenda pregunta, yo te diría que me imagino que no hay una manera, o sea, no hay como un o una venezolana, hay de todo. Yo aproveché la pandemia para quedarme atrapado en Venezuela. Yo fui una semana y me quedé una semana y un año.
Sí, y ahí aproveché pues para ver el contexto, para vivir y sentir lo que estaba ocurriendo ahí, y hay de todo. Hay desde gente con los pies en la tierra muy claramente, que tienen clarísimo lo que está ocurriendo, que sí lo llaman crisis humanitaria, que nunca había ocurrido en la época moderna de nuestro país, y prefieren estar ahí. Y prefieren estar ahí, y es perfectamente válido. Yo quiero seguir viendo el Ávila, yo no sé qué, y se las ingenian y salen y me pueden recomendar lugarcitos en Caracas y tienen un taxi de confianza y se las ingenian. Magnífico. Además es como un ejemplo de, bueno, yo termino estando donde yo quiero estar. Y lo externo es un elemento más como lo voy a encontrar en todas partes. No crean que es fácil poder estar en Denver o en Guayaquil o en París y no tener un montón de cosas que tú tenías en Caracas, incluido la cercanía de la gente. Y tampoco es fácil quedarse en Caracas y estar en un contexto, o sea, porque yo no lo comparo con Denver, yo estoy hablando de Guayaquil, no de Zúrich Y en Guayaquil, si tú me preguntas cuántas veces se me va el agua, yo te respondo nunca. Y la luz se irá 6 veces al año, media hora cada una de esas, y ya. Tú calculas que eso te puede ocurrir. Y pueden ser 2 nada más y se va media hora. En Venezuela yo llegué a experimentar 24 horas. Y no fue aquella que duró 7 días, sino 24 horas. De irme al carro, conectar ahí el celular, ¿no? Para que tuviera energía. Pero te das cuenta de que dentro de toda aquella locura tú puedes sobrevivir. Yo después decidí que ya no, que para mí ya no. Ya no quería estar en ese contexto. Pero es absolutamente respetable y maravilloso el montón de gente que resuelve. No están locos y no son negacionistas. Luego hay gente negacionista. Y para negacionistas, amigos míos y amigas mías, los seres humanos. O sea, yo tengo en la mente, pensando en Venezuela, y alguna vez lo puse en algún artículo en tal cual, julio de 1944, hacen el famoso atentado a Hitler, ¿verdad? La Operación Valkyrie. Le ponen una bomba en el escritorio y como hierba mala nunca muere, la onda expansiva quedó repelida por el propio escritorio y el tipo se salva. Y ni siquiera fue que perdió los que te conté, sino que son rasguños nada más, etc. ¿No? No muere Hitler, al que lo quieren matar los propios oficiales porque están hartos del loco este en el poder. Bueno, de las ruinas así de Berlín, literalmente en ruinas, no como cuando uno habla de Caracas, que es una metáfora. Aquí era literalmente piedras sobre piedras y los edificios destruidos. Sale la gente, así como decir de Walking Dead, famélicos, con unos harapos y tal, a celebrar que Mein Führer, ¿no? que mi comandante estaba vivo, que mi comandante estaba, qué maravilla, el comandante sigue, hasta ahí pueden llegar los seres humanos, con la cosa negacionista, fantasiosa. Eso también pasa en Venezuela, sin duda. También hay un enorme miedo, hay una buena parte de los venezolanos con un enorme miedo, porque bueno, sobre todo en el 2017 hubo una matanza y nos acribillaron, y es lo que yo suelo responder cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes no se alzan? Porque no hay manera. Aquí en Ecuador hubo unos 6 días de disturbios porque subieron la gasolina. El Estado inmediatamente echó para atrás aquello y ya está, se acabó. En Venezuela ocurren las marchas más grandes en la historia del continente americano y no pasa nada. Te matan así a quemarropa y no pasa nada y la gente está aterrada ante una cosa así. No es normal, pues no se parece a otros gobiernos. Eso también está en el ambiente. Y está en el ambiente una cosa que yo había visto antes, que es una enorme dignidad. Una enorme dignidad. O sea, no es que hay un gentío pidiendo ayuda y entonces estoy en la calle. No sé cómo se las ingenian. O sea, yo recuerdo yo vivo como en una zona que es ahí como clase media y si miras para otro lado es clase media alta. Y tienes que imaginarte que el 80% de esas personas en clase media alta, y tengo una amiga en Colinas de Bellomonte, muchas veces no tienen agua, no tienen gas, no tienen internet y muchas veces todo esto a la vez. Y muchas veces tener comida y llevar comida a la mesa es un problema. Y tú ves una super infraestructura maravillosa donde eso está ocurriendo. Y en medio de aquello sobrevives. Entonces, ¿cómo veo el venezolano hoy? De muchas maneras y de muchas formas.
y esa mirada tan amplia de cada uno de esos venezolanos que efectivamente, quizás en otra tertulia lo haremos entonces de los otros venezolanos que conectamos con lo mismo, pero también en otro contexto. Ramón, ¿ibas a hacer una pregunta? A ver, sí, Julián, quizá un poco más en tu dimensión de dramaturgo, la pandemia, ¿no? ¿Qué extraes tú como dramaturgo de la pandemia? La pandemia que es este confinamiento, este encierro, que a mí me recuerda a veces un poco el ángel exterminador de Buñuel, Y ¿no? pensé en lo mismo. Bueno, ese redil virtual que se crea, que es muy similar, ¿no? Pero claro, en el drama de Buñuel pues vemos la explosión de todas las reacciones del ser humano, de sus miserias, de sus virtudes, de sus vicios, lo escondido que aflora, etc. Tú como dramaturgo, estoy seguro que debes haber hecho una imagen también teatral de la pandemia del mundo, ese ser humano confinado, encerrado, que despierta en su íntimo ser, en sus relaciones con los más cercanos y con el resto pues, de la humanidad. ¿Qué te has hecho tú en tu mente? Que estoy seguro que debes tener muchas cosas que te afloran por esta razón. Sabes que esa pregunta hasta me conmueve porque por alguna razón yo no pude escribir durante la pandemia y eso que el tiempo estaba ahí, etcétera, y lo acepté. Dije, bueno, no es una cosa. Me fui por otros lados, por otros derroteros, ¿no? Por ejemplo, esto de leer mucho a Jung, fíjate, y de escuchar mucho a una monja budista que se llama Damko. Como que me fui por otros lados, pero sí he pensado, y sobre todo ahora que de alguna manera ya pasó, por lo menos en otros países. O sea, aquí, por ejemplo, no hacen esta cosa tan ingrata que hace el régimen, que es una semana sí y una no, y que hace que todo se vuelva súper difícil y complicado. Pero sí es, por ejemplo, si hubo un periodo en el que durante un fin de semana no podía salir, o sea, podía salir hasta las 8, y hubo periodos más fuertes, ¿no? Se sabe que Guayaquil al principio era una cosa grotesca. Yo estaba en Venezuela cuando eso, justamente quedé atrapado allá, atrapado entre comillas. Pero una cosa que ha sido una reflexión mía en eso que tú dices de la pandemia, y que también podemos pensar en la peste, ¿verdad? Hablando de teatro, de literatura, en la peste de Camus, este, eh, y de un pensamiento que me viene, una reflexión que me viene, un descubrimiento nada novedoso que me viene, es la necesidad de la gente. Yo, por ejemplo, tiendo a ser un lobo solitario, a escribir en mi casa. A mí la soledad me gusta mucho. Y de repente es como, pero ya no la exagero, por favor. Está un poco exagerado esto. O sea, la necesidad que podemos tener como seres humanos, que yo puedo tener como ser humano, de encontrarte con el otro. Y no solamente hablo del abrazo, sino del simple encuentro. Cuando pude salir de Venezuela y llegar a Ecuador, por suerte, lo primero que ocurrió fue amigos yéndome a buscar al aeropuerto, a los que le decía, mira, la cosa logística de que me vengan a buscar está muy bien, pero ¿saben qué me gusta más? Tener amigos que te van a buscar y pues puedas hablar con ellos y que te quedas en su casa mientras buscas apartamento y que después te tomas un café con ellos y con otros y con... Volver a esto de encontrarte con seres humanos, lo importante que era, ¿no? Que es. Hay una escena en una película que me gusta mucho, Interstellar, que es con este señor Matthew McConaughey. Les debe sonar porque en su momento era así como muy... A mí me encanta la película. Y hay un momento en que ellos bajan a un planeta, la nave se queda como orbitando y por razones de la física, el tiempo pasa más lento en la nave y más rápido aquí. Entonces, mientras ellos están aquí en 5 minutos, en la nave han pasado años, etc. Al revés, ¿no? Entonces en la nave cuando regresan, está el amigo ya mucho más viejo y los recibe. Y yo por alguna razón volví a ver la película, me gusta mucho, y pensé, no, ese recibimiento no sería así. No sería, hola, aquí han pasado años. No, señor. El recibimiento sería, por fin, un ser humano. No puedo dejar de abrazarlos y de sentirlos. Llevo años encerrado aquí
sin contacto humano, ¿no? Como volver a nuestra animalidad, como tanto decía Maturana, este famoso biólogo y de alguna manera filósofo chileno que por cierto murió hace poco. Volver a esa animalidad, a ese mamífero que quiere estar, ¿no? Que quiere estar con otra gente en el calor. Para mí ese ha sido como uno de los grandes elementos y seguramente algo va a aparecer por ahí ahora que estoy más tranquilo con relación a la pandemia, a nivel creativo, ¿no? A nivel creativo. Seguramente esa visión de la necesidad del encuentro, del calorcito humano, mamífero que tenemos nosotros. Ese famosísimo experimento que por cierto creo que es no de los terapeutas, sino de los psicólogos Gestalt, que están trabajando con estos babuinos que son de la familia de los chimpancés, pero un poquito más inteligentes. Son el animal más inteligente después de nosotros. Inteligente en el sentido de resolver cosas, etc. Y entonces ponen la leche y es un sistema con alambres y tal que solo da leche y y del otro lado ponen un peluche. ¿Y qué hacían todos los monitos? Iban, buscaban leche, gracias, me alimenté y luego me voy corriendo al peluche. No es que me enamoro y me quedo en el lugar donde hay leche y como aquí hay comida me quedo por aquí. No, no, no. Yo necesito leche y cariñito, ¿no? Y yo creo que esa es un poco mi elemental reflexión en esto de la pandemia, ¿no? Alimento y cariñito. Eso como comentario, si me permite, Vilma. Adelante. En el año 2013-2011, Venezuela quedó como el país más feliz del mundo. Y ahora no. Ustedes recordarán, y resulta que pues nadie entendía, pero ¿cómo es eso? Que puede ser el país más feliz del mundo. Ya la pandemia nuestra venía avanzando y ya para la época pues la situación estaba difícil. Y resulta que el test que mide la felicidad, una de las categorías más importantes es justamente la que estás hablando, el relacionamiento, el acercamiento con el ser humano, el roce, el abrazo, el saludo. Y nosotros somos reyes en eso, en el toqueteo, en el abrazo, en el eso. Aquí está mi hermanazo del alma, vente que esta es tu casa. Y eso realmente creo que nos ha hecho sobrevivir esa Es lo que todo el forma, mundo ¿no? extraña, o vivirlo más suavemente. Y es lo que todo el mundo extraña. Cuando la gente está Así afuera, es lo que todo el mundo es. extraña, y cuando uno tiene periodos que pasas afuera, también es lo que uno extraña. Esa cercanía con la que nosotros nos relacionamos. Totalmente, y citando Maturana, lo que él decía, no importa dónde estemos, no importa de qué raza, identidad, orientación sexual seamos, al final, un poco lo que estamos haciendo aquí, tertuliando, encontrándonos en el ser humano que somos, en el ser humano que necesitamos esta gregariedad como parte de lo que nos define. Hablando de psicología, adelante, Ramón. No, que de eso que estamos hablando es tan esencial de los venezolanos. En Buenos Aires me decía un amigo mío argentino, me decía, no hay como las venezolanas, porque unas cuantas muchachas trabajan de mesoneras. Me dice, jamás tú esperarías aquí en Buenos Aires que se te acerque una chica para entregarte el menú y te va a decir que vas a comer hoy, mi rey. Esto sí es venezolano, compite con la arepa. Bueno, la lisura de nosotros ya pasamos también al otro extremo, ¿no? Totalmente. Y hablando de, como ya podemos ver y escuchar a José Julián, su inherente curiosidad por ese comportamiento del ser humano que también lo acerca pues mucho a la psicología. Me llama mucho la atención ese espacio que abriste justamente de psicosofía. Cuéntanos un poco de ese invento y además tocas temas que son el amor, el duelo, emociones como la resignación. Cuéntanos cómo llegaste ahí. Bueno, tú sabes que mi familia tiene como dos largas tradiciones. Son profesores universitarios y son psicólogos. Y a veces las dos cosas. O sea, por ejemplo, mi tío favorito, que en paz descanse, que era José Miguel Salazar, era el que creó la cátedra de psicología social en la central, ¿no? Entonces era psicólogo
y era, y era profe, ¿no? Que creo que Ramón lo conoce porque está haciendo... Mm. Era, era un- entonces, claro, eso siempre ha estado ahí y yo, como tú decías antes, un tiempo que me formé en terapia Gestalt, no terminé, me gustó mucho, no terminé porque me fui del país, pero estaba muy bien ahí el Instituto Venezolano de Gestalt. Miguel Frick también, él es terapeuta Gestalt, y teníamos como esa cosa de, bueno, y si mezclamos filosofía desde tu lado y la terapia desde mi lado y vamos haciendo esto. Y por ahí fue surgiendo una conversación que disfrutábamos mucho, donde hablábamos de diversos temas. Temas que, por ejemplo, a mí se me conectan, estábamos hablando de los venezolanos, ¿no? Y yo también creo que, por ejemplo, tenemos una cosa de solidaridad como innata, ¿no? Eso que para Zeus era tan importante, que tú fueses hospitalario, etcétera. Tengo un amigo aquí en Ecuador que es profe también que me decía, yo me recorrí Sudamérica en bicicleta, ¿no? Vaya aventura. Y el lugar donde me trataron con más cariño y quédate en mi casa y no sé qué, y claro que sí, fue Venezuela. Ahora, inmediatamente también pensé, yo creo que es así, es también mi experiencia. Yo me siento también un poco así. Y también creo que como nunca tenemos que mirar nuestra sombra, como diría Jung. Tenemos que mirar ese lado que no iluminamos. Está bien reconocer este de la solidaridad, del encuentro, de qué quiere mi rey, que también lo puedes tener en Brasil y en México, la gente es muy entradora y por eso uno se puede sentir muy bien en Brasil o en México porque compartimos esta cosa simpática, qué sé yo, pero hay que mirar la sombra. Mira, justamente estoy escribiendo, hay un instituto que nos pidió, algunas personas nos pidieron que hiciéramos un capítulo, el libro va a ser como hacer una especie de reseña de lo que está pasando en Venezuela desde distintas perspectivas, ¿no? Y mi capítulo va a ir, es un capítulo incómodo y seguramente nada popular, donde el planteamiento que hago es, nos toca mirar ese lado de sombra, porque Chávez y el chavismo no vinieron de Júpiter, ni siquiera vinieron de Cuba, ni vinieron de China, era algo profundamente nuestro. Y de repente descubrimos, a mí se me viene la imagen del el rostro de Diosdado Cabello, descubrimos que podemos ser unos nazis tropicales simpáticos. Sí somos simpáticos, sí somos hospitalarios, todo esto es verdad. Y junto con esto, porque somos humanos, hay una sombra que no queremos ver. Entonces ahora, por ejemplo, jugamos a que son ellos. Mira, no me quiero meter mucho por ahí porque además es como meter dedo en la llaga, no hace falta, pero fíjate lo que ocurre, ¿no? Guaidó aparece, hay como una esperanza y en lo que empiezan a recibir dinero comienzan los escándalos de corrupción. Los militares en Colombia, Circo, no sé qué. O sea, no era una cosa exclusiva del chavismo. En algún momento yo escribí un artículo llamado El gen adeco, ¿no? El gen ADECO muta, pierde un cromosoma, o sea, retrocede y se convierte en un gen rojo. Pero digamos, eso es nuestro también, y yo creo que los países tienen que ver eso. Los alemanes, en Alemania es gratuito todo museo que tenga que ver con el holocausto y los nazis, para que a los alemanes les quede bien claro que el super país que es Alemania, con la música y entonces, y Beethoven y el otro, y Goethe, también generó a unos nazis que metían a la gente en unos hornos. Si yo no veo esta sombra, la historia se repite hasta que termine viéndola. Y yo creo que en el caso venezolano nos toca esta tarea desagradable, que es ver que el chavismo no vino de Júpiter y que vino de nuestras entrañas y que también podemos ser así. Y que la viveza criolla, que también es muy venezolana, también tiene que ver con eso. Porque hay que echarle pierna que tú te robes un dinero de un hospital sabiendo que eso va a significar la muerte de seres humanos, que cuando lleguen al hospital no tienen quirófano porque tú te lo robaste. Eso también es muy venezolano y muy anterior al chavismo, ¿no? Entonces, yo tengo que poder ver todo eso e integrarlo como sociedad, como también me toca hacerlo como persona, iluminar mi sombra, eso que no quiero ver porque no se parece a mi imagen chévere, ¿no? Verlo, está ahí y ponerlo, integrarlo, y eso es muy sano, porque entonces hay historias que no se repiten, que es un Sin poco el duda. pánico de los alemanes, ¿no? Oye, eso Sí, que perdón. dices es tan iluminador y tan importante porque a veces cuando uno está en estas situaciones, pues muchas personas tienden a victimizarse y a ver
cómo es el sufrimiento y no se ve esa otra parte que es necesaria, hay que reconocerla para poderla superar y poder avanzar. Si no, se queda uno siempre en el mismo lamento. Así es. Y muy No hay, doloroso. no hay el Hablando de equilibrio. junguianos, el tío tigre y el tío conejo que describió Axel Capriles en su libro, en su Exactamente. ensayo, que es una maravilla. Exacto. Sí, y es exactamente lo que estás diciendo, el equilibrio como ser humano en la psique y además como principio de transformación. El ver tu sombra te permite transformarte. Si tú solamente Exacto. te quedas con un Exacto. aspecto de la psique, pues ahí no va a haber movimiento, ese movimiento ni ese proceso de individuación tampoco. Y hablando de Totalmente. sincronicidades, que es aquello que yo tengo por ahí, pero que la vida me lo muestra y me lo pone enfrente, tú acabas de hablar de una gran sincronicidad con la guayaba de Pascal. Eso es parte de nuestro proyecto. Nuestro proyecto también es cómo documentamos desde las diferentes perspectivas que tenemos cada uno de nosotros y las diferentes habilidades y los diferentes estilos literarios, es esto que de alguna forma pues no se nos puede olvidar y que cada quien lo ha mirado de una forma particular y que también lo hemos hecho a través de otras actividades como es el país es un bolero, el país en salsa, el país en una maleta. Luisa, ¿tienes alguna pregunta para José Julián para ir cerrando nuestra Sí, sí. agradable tertulia? No, me gustaría saber si tienes algún texto donde tú hayas escrito sobre lo que hemos conversado hoy. Mira, Una cosa sencilla, algo que tengas con el tema que tú lo hayas escrito. a ver, yo creo que en ese libro de la filosofía y los personajes de ficción, claro, después descubro que no es tan sencillo como yo creía, pero de pronto hay algunos capítulos que son más potables que otros. Yo creo que por ahí también, si te metes en tal cual alguna vez y pones ahí mi nombre, van a aparecer cosas y si te interesan algún título, ahí está contado, digamos, de una manera más bien periodística, más bien sin tanto enredo académico. Y en algún momento va a salir este libro respecto a lo último que estamos hablando, ¿no? Donde mi capítulo tiene esta cosa desagradable de que veamos la sombra, porque si no, esto se va a repetir. Ese es el tema muy interesante que me parece que como lo desarrolla y que poco se habla de eso, de esa necesidad de nosotros hasta deambular con nuestra sombra, convivir con ella, para uno descubrir cuál es ella, porque si no deambulas con ella, no sabes, quedas perdido y siempre te quedas en el mundo, ese mundo light que todos queremos vivir. Sí, yo Porque también ese es el creo mundo que... donde queremos vivir. Yo también creo que va por ahí, ¿no? El mundo light, reggaetonero, como queramos llamarlo. Ay, no. Y el problema con eso es que o sea, tienes que empezar a atar cabos, ¿no? Tú no puedes, por un lado, querer nada más ser light y luego esperar que la universidad funcione, que en la universidad funcionen los laboratorios y en el hospital el quirófano y en el... Una cosa tiene que ver con la otra. Una cosa conecta con la otra. Y entonces ir iluminando ese lado donde, bueno, sí, lamentablemente también podemos ser unos nazis tropicales, porque eso no vino de Júpiter, insisto. Es bastante criollo y fue cosecha nacional. Cosecha nacional. Esperemos que edición limitada. Absolutamente, sí. Pero bueno, José Julián, como siempre, mira, nos pasa algo muy particular en estas tertulias y algo más, que nunca las queremos terminar, porque cada vez se van volviendo como más sabrosas, fluidas y líquidas para estar en la misma, en este mundo de cosas, de tendencias. No nos queda más que agradecerte este espacio, tu tiempo y esta conversación que ha sido de verdad tan sabrosa de tocar como diferentes aspectos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, bueno, a todos los que nos están escuchando una vez más acá en la tertulia y algo más con la guayaba de Pascal. Cada jueves a las 5 de la tarde, hora Venezuela, les brindamos este espacio donde es un mundo de disfrute que queremos ponerlo a su alcance.